Lo llamaban el Rey de Nueva York, un hombre que acababa con vidas con solo chasquear los dedos. Pero aquella noche en Vetroscuro, Alessandro Moretti no quería sangre, quería entretenimiento. Miró a la temblorosa camarera que acababa de derramar vino sobre su traje de $3,000 y soltó una risa fría y aterradora. La sala se quedó helada. Señaló el escenario donde se suponía que debía estar la diva de la ópera. «Me has arruinado la noche», le susurró con voz suave como el terciopelo, pero afilada como una navaja. «Así que arréglalo. Si puedes cantar La Reina de la Noche, aria, ahora mismo, me casaré contigo. Si fallas, desaparecerás». Sonrió con aire burlón. Creía haber ganado. No sabía quién era ella en realidad. La lluvia en Manhattan era implacable aquella noche de noviembre, golpeando con fuerza contra las ventanas tintadas del Vetroscuro, el club nocturno más exclusivo del distrito de Tribeca. Para el público, era un santuario con estrella Michelin para la élite. Para aquellos que conocían la verdad, era el terreno neutral de las familias criminales más peligrosas de la costa este. Camila Russo se ajustó el cuello de su rígido uniforme negro, con los dedos ligeramente temblorosos. Llevaba 6 meses trabajando allí, y el terror nunca desaparecía del todo. Tenía 24 años, los ojos cansados y las manos ásperas de fregar suelos durante su turno de día en una cafetería de Queens. Allí era un fantasma, una sirvienta invisible destinada a servir vino, recoger platos y nunca, jamás, mirar a los ojos. La mesa 4 necesita que le rellenen el bo. Russo, el jefe de sala, un hombre sudoroso llamado Sr. Henderson, le susurró al oído. «Y por el amor de Dios, no los mires. Los hermanos Moretti están de mal humor». A Camila se le heló el estómago. La mesa de los Moretti. Todo el mundo conocía a Leandro Moretti. No era solo un jefe de la mafia, era un titán de la industria, un hombre cuyo imperio legítimo de transporte marítimo era tan vasto como su red clandestina. Tenía 32 años. Era increíblemente guapo, con rasgos afilados y ojos del color del acero frío, y se rumoreaba que no había sonreído de verdad desde que su padre fue asesinado hace 5 años. Se suponía que esta noche era una celebración. El club había contratado a una famosa soprano italiana, Julia Vanezzi, para que actuara en la cena privada de Alejandro. Pero hacía 10 minutos, la noticia había llegado a la cocina. Vanezzi estaba atrapada en el aeropuerto JFK debido a la tormenta. El ambiente en el comedor era sofocante. Camila se dirigió a la mesa 4, equilibrando la pesada jarra de cristal. La mesa estaba rodeada de hombres con trajes oscuros, pero Alejandro estaba sentado a la cabecera, con aspecto de rey aburrido en su trono. Hacía girar un mechero de plata entre los dedos, mirando fijamente al escenario vacío. «¿Dónde está?», preguntó Alejandro en voz baja. No gritó, lo que lo hacía aún más aterrador. «El tráfico, jefe». Uno de sus capataces, un hombre corpulento llamado Rocco, murmuró. «La tormenta». Alejandro dejó de hacer girar el mechero. «No me importa la tormenta. He pagado por la música. He pagado por la perfección». Camila llegó a la mesa. Sabía lo que tenía que hacer. Servir desde la derecha y desaparecer por la izquierda. Pero cuando se inclinó para llenar la copa de Alejandro, Rocco dio un puñetazo en la mesa, frustrado por la noticia. «Maldita sea». La repentina vibración sacudió la mesa. Camila dio un grito ahogado cuando la pesada jarra se le resbaló de las manos sudorosas. El tiempo pareció ralentizarse. La botella de cristal golpeó el borde de la mesa y se hizo añicos. Una ola de vino tinto oscuro explotó hacia afuera, empapando el impoluto mantel blanco y salpicando directamente el regazo del traje gris carbón a medida de Alejandro Moretti. Todo el restaurante se quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos se detuvo. El pianista de la esquina se quedó paralizado. Camila se quedó inmóvil, con el rostro descolorido. Acababa de agredir al hombre más peligroso de Nueva York con una botella de vino. Alejandro no se movió. No se levantó de un salto. Simplemente miró la mancha roja que se extendía por su regazo y luego levantó lentamente la vista para encontrarse con la de ella. Su mirada era aterradoramente tranquila. «Lo siento mucho, señor», dijo Camila con voz seca y ronca. «Voy a buscar una toalla». «¡Alto!», dijo Alessandro. Ella se quedó paralizada. Él se levantó lentamente, elevándose sobre ella. Extendió la mano y recogió un fragmento del cristal roto de la mesa. Lo inspeccionó a la luz y luego lo tiró a un lado. «¿Saben?»,
dijo dirigiéndose a los presentes, pero sin apartar la mirada de ella. He tenido una noche muy decepcionante. Mi cantante ha desaparecido. Mi negocio está estancado y ahora una camarera torpe ha arruinado un traje que cuesta más que los ingresos de toda su vida. Camila sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se mordió el labio hasta sangrar. No iba a llorar. Aquí no. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Camila, susurró ella. ¿Camila? Saboreó el nombre, burlándose de él. Bueno, Camila, normalmente mis hombres te llevarían atrás y te darían una lección sobre el respeto, pero estoy aburrido. Estoy increíblemente aburrido. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara, tabaco y lluvia. Juguemos a un juego, dijo Alessandro, con una cruel sonrisa torciendo sus labios. Señaló el escenario vacío donde estaba el micrófono, esperando a la soprano desaparecida. Has arruinado la música, así que la reemplazarás. Camila parpadeó, confundida. Cante, señor, ordenó Alejandro. Súbase a ese escenario. Si puede entretenerme, si puede cantar en un registro que no me haga sangrar los oídos, saldrá de aquí con vida. Diablos, si realmente es buena. Él se rió con un sonido oscuro y sin humor. Te convertiré en la reina de Nueva York. Me casaré contigo aquí mismo esta noche. Los hombres de la mesa se rieron nerviosamente. Era una broma cruel e imposible. Una camarera no podía cantar ópera. La estaba preparando para humillarla antes de castigarla. ¿Y si no puedo?, preguntó Camila con voz temblorosa. La sonrisa de Alessandro se desvaneció. Entonces trabajarás para saldar la deuda de este traje en mi club privado durante los próximos 10 años. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Era una sentencia a la esclavitud. Camila miró al escenario, luego miró a Alessandro. Él vio miedo en sus ojos, sí, pero en el fondo, bajo el agotamiento y el uniforme barato, vio algo más, una chispa de rebeldía. Ella asintió con la cabeza. Trato hecho. Alejandro se sentó de nuevo y pidió otra copa. Esperaba que ella huyera o subiera al escenario y cantara a pleno pulmón alguna horrible canción pop, momento en el que haría que los de seguridad la sacaran a rastras. Era cruel, lo sabía. El mundo lo había vuelto cruel. Desde que murió su padre, solo encontraba diversión en llevar a la gente al límite. Camila caminó hacia el escenario. Sus piernas parecían de plomo. Subió a la plataforma y el foco la cegó momentáneamente. Miró al mar de rostros críticos, a los políticos corruptos de la mafia, a las esposas de la alta sociedad. Todos esperaban que fracasara. Caminó hacia el pianista, un anciano llamado Chepe, que había tocado para las mejores voces de Europa. ¿Conoces a Mozart?, le susurró. Chepe miró su uniforme barato y se burló. Chica, baja antes de que te hagas daño. Por favor, dijo ella, con voz dura como el acero. La flauta mágica de Hel Ra. Chepe levantó las cejas. La reina del aria de los caballeros. Era una de las piezas vocales más difíciles jamás escritas, que requería una soprano colora con un registro que desafiaba la lógica. Era un suicidio para una aficionada. Si insistes, murmuró el anciano, sacudiendo la cabeza. Camila se acercó al micrófono, cerró los ojos. No pienses en los gánsteres, se dijo a sí misma. Piensa en mamá. Piensa en la carta de rechazo de Juilliard, porque no podías pagar la matrícula. Piensa en los años de práctica en el sótano, mientras papá se mataba a beber. No era solo una camarera. Era Camila Russo, la hija del desacreditado tenor Luciano Russo, un hombre cuya voz había cautivado a Milán antes de que el juego lo destruyera. Había aprendido a cantar antes de aprender a hablar. El piano comenzó la rápida y furiosa introducción. Alejandro removió su vino sin mirar al escenario. Ya le estaba haciendo señas a Rocco para que preparara el coche. Era una pérdida de tiempo. Entonces ella abrió la boca. La primera nota no solo resonó, explotó. Fue un rayo claro, resonante y ferozmente poderoso. La mano de Alessandro se congeló en el aire. Camila no cantaba con miedo, cantaba con rabia. Aria era la reina de la noche, ordenando a su hija que matara a una rival. Era una canción de venganza, de poder, de furia infernal, y Camila volcó en ella cada gramo de su sufrimiento. Dehel Raka tosió en mi Namson. La venganza del infierno hierve en mi corazón. Su voz se elevó, alcanzando los agudos F6 con una precisión aterradora. Las notas staccato, la famosa y imposible sucesión de agudos,
no solo se ejecutaron a la perfección, sino con una velocidad amenazante que hizo que a Aleandro se le erizara el vello de la nuca. La sala no solo se quedó en silencio, dejó de respirar. El tenedor se le cayó a Rocco de la mano y cayó ruidosamente sobre su plato. Aleandro giró lentamente la cabeza hacia el escenario. La chica temblorosa había desaparecido. En su lugar había una valquiria con uniforme de camarera. Tenía los ojos cerrados con fuerza, las manos apretadas en puños a los lados y el pecho agitado mientras navegaba por las traicioneras acrobacias vocales. No buscaba aprobación, estaba declarando la guerra al mundo que la había subestimado. Cuando alcanzó la última nota aguda, la mantuvo más tiempo de lo que parecía humanamente posible. El sonido llenó cada rincón del club, haciendo vibrar los cristales de las lámparas. Cuando finalmente cortó la nota, el silencio que siguió fue pesado, casi doloroso. Camila abrió los ojos, respirando con dificultad, con el sudor resbalándole por la sien. Miró directamente a Aleandro. Durante 10 segundos nadie se movió. Entonces Aleandro Moretti se levantó. No sonrió, no se rió. Parecía atónito. Era la primera vez en 5 años que alguien lo veía genuinamente sorprendido. Empezó a aplaudir lentamente al principio. Clap, clap, clap. Luego, el resto de la sala se unió al aplauso, que se convirtió en un rugido. Los hombres se pusieron de pie. El viejo pianista José Epe la miraba con lágrimas en los ojos. Camila se quedó paralizada. La adrenalina se desplomó. Lo había conseguido. Aleandro se dirigió hacia el escenario. La multitud se abrió ante él como el mar rojo. Se detuvo al borde de la plataforma y la miró. La arrogancia había desaparecido de sus ojos, sustituida por una intensa curiosidad depredadora. «No me lo dijiste», dijo Aleandro, con voz que se imponía al aplauso que se apagaba. «¿Decirte qué?», preguntó Camila, con la voz temblorosa ahora que la música había terminado. «Que eres un arma», dijo él en voz baja. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo, un pesado anillo con el escudo familiar. No una alianza, sino algo mucho más significativo en su mundo. Era el anillo de su protección. Lo colocó en el suelo del escenario, justo delante de sus zapatos. «Soy un hombre de palabra, Camila», anunció volviéndose hacia sus atónitos socios. «Dije que si sabía cantar, me casaría con ella». «Jefe, seguro que está bromeando», balbuceó Rocco desde la mesa. «¿Es camarera?» Los ojos de Aleandro se oscurecieron. «No es camarera». «Ya no». Se volvió hacia Camila y le tendió la mano. «Baja, a zorro. La noche es joven y tenemos una boda que planear». Camila se quedó mirando su mano. Sabía que debía huir. Ese hombre era peligroso. Casarse con él era una locura. Pero al mirar el anillo y luego al gerente, el señor Henderson, que se encogía en un rincón, se dio cuenta de algo. Si aceptaba su mano, nunca más tendría que fregar suelos. Si aceptaba su mano, se adentraría en el fuego. Miró a Aleandro Moretti, el lobo de Nueva York. «No quiero casarme contigo», dijo con voz clara. La sala volvió a quedarse sin aliento. «¿No le has dicho que no a Alessandro Moretti?» Aleandro levantó una ceja con una mirada desafiante. «Oh, ¿prefieres la deuda?» «No», dijo Camila, bajando del escenario, ignorando su mano y plantándose frente a él. «Hiciste una apuesta. Yo gané. No quiero casarme. Quiero un favor». Alessandro se inclinó hacia ella, rozándole la oreja con los labios. «Cuidado, pajarito. Ahora estás negociando con el diablo». «¿Cuál es ese favor?» «Mi padre», susurró ella, «Luciano Russo, no murió de alcoholismo. Fue asesinado por alguien en esta sala». Aleandro se apartó, entrecerrando los ojos. El ambiente festivo se evaporó al instante. El aire se volvió frío. «¿Luciano Russo era tu padre?», preguntó Aleandro con voz desprovista de emoción. «Sí», respondió Camila, «y quiero el nombre del hombre que lo mató». Aleandro la miró fijamente durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. No era la cruel sonrisa de antes. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había encontrado una pareja digna de la caza. «¿Será un matrimonio?», declaró Aleandro, agarrándola de la mano y atrayéndola hacia él, frente a la sala llena de gánsteres. «Porque el hombre que mató a tu padre es el hombre que intenta matarme a mí». La lluvia se había convertido en un aguacero torrencial cuando las pesadas puertas de roble de Vetroscuro se abrieron de par en par. Alessandro Moretti no solo caminaba, atravesaba el ambiente como un tiburón que se mueve en aguas profundas. Tenía la mano firmemente apoyada en la espalda de Camila,
un gesto que parecía posesivo para los espectadores, pero que a Camila le parecía una pinza de acero que le impedía escapar. Un elegante Bentley Mulsanne blindado negro esperaba en la acera. Rocco, el corpulento carpo que había dejado caer el tenedor antes, le abrió la puerta y escudriñó la calle con la intensidad de un agente del servicio secreto. «Sube», Alejandro le ordenó en voz baja, de modo que solo ella pudiera oírlo. Camila dudó. El frío viento de Nueva York azotaba su cabello mojado contra su rostro. «No puedo dejar mi turno así sin más. Mi jefe, el señor Henderson, ya ha recibido una compensación por tu renuncia inmediata», dijo Alejandro, prácticamente empujándola hacia el lujoso asiento de cuero. «Y teniendo en cuenta que estaba a punto de despedirte por derramar vino sobre un traje Bion de $3,000, diría que te he hecho un favor». La puerta se cerró de golpe, sellándolos dentro de la silenciosa cápsula con olor a cuero. El mundo exterior, las sirenas, la lluvia, la vida normal a la que se había aferrado se silenciaron al instante. Cuando el coche se puso en marcha, integrándose en el caótico tráfico de West Broadway, Camila se apretó contra la puerta, poniendo tanta distancia como pudo entre ella y el señor del crimen. «¿A dónde me llevas?», preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La adrenalina del momento se estaba desvaneciendo, sustituida por un miedo frío y progresivo. Alejandro se sirvió una copa de la licorera de cristal del coche. No le ofreció ninguna a ella. «A un lugar donde Victor Sterling no pueda pegarte un tiro en la cabeza antes de llorar tu muerte». Camila contuvo el aliento. «¿Sterling? ¿El magnate inmobiliario? ¿El magnate de la droga?», corrigió Alejandro bebiendo un sorbo de su whisky. «Y el hombre que controlaba las deudas de juego de tu padre. Él es quien ordenó el asesinato de Luciano Russo». Camila sintió que se le helaba la sangre en las venas. Victor Sterling era un personaje habitual en la prensa sensacionalista, un filántropo, un multimillonario, un hombre que se codeaba con el alcalde. La idea de que fuera un asesino le resultaba imposible. Sin embargo, al ver el rostro impasible de Alessandro, supo que era cierto. «¿Por qué?», susurró. «Mi padre solo era un cantante. Un jugador, sí, pero no era un criminal». Alejandro se volvió hacia ella, con sus ojos grises reflejando las luces de la calle. «Ahí es donde te equivocas, Toro. Luciano no era solo un cantante. Era un mulero. Utilizaba su agenda de giras para transportar información confidencial a través de las fronteras para las familias. Cuando intentó salir, Sterling lo silenció. Hicieron que pareciera una intoxicación alcohólica. Pero nosotros sabemos la verdad». Camila se miró las manos de camarera, rojas y agrietadas. Toda su vida había creído que su padre era débil, un borracho que la abandonó por su adicción. Ahora, este desconocido estaba reescribiendo su historia en la parte trasera de un Bentley. «¿Y tú?», preguntó Camila, entrecerrando los ojos. «¿Eres el héroe de esta historia?». Alejandro soltó una risa seca y aguda. «No hay héroes en Nueva York, Camila. Solo supervivientes. Yo no maté a tu padre, pero tampoco lo salvé. Sin embargo, Sterling está haciendo movimientos en mi territorio. Cree que la familia Moretti es débil porque me centro en el transporte legal. Se equivoca». Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. De repente, el aire del coche se volvió irrespirable. «Sterling estaba en el club esta noche», reveló Alejandro. «Estaba en la mesa del fondo. Te vio cantar, vio el parecido. A estas alturas, sabe que Luciano Russo tenía una hija y sabe que esa hija es un cabo suelto. Así que soy el cebo», se dio cuenta Camila, sintiendo una oleada de náuseas. «¿Quieres casarte conmigo para sacarlo de su escondite?». «No», dijo Alessandro, bajando la voz hasta convertirla en un susurro gutural. «Quiero casarme contigo porque una esposa es intocable. Según las antiguas leyes, las leyes que hombres como Sterling aún temen, no se puede tocar a la esposa de un Don sin declarar la guerra total. Si solo eres una camarera, mañana desaparecerás. Si eres la señora Moretti, eres una reina en un tablero de ajedrez». El coche redujo la velocidad y entró en el garaje subterráneo de un enorme rascacielos acristalado con vistas a Central Park, la Torre Moretti. «Tienes una opción», dijo Alejandro cuando el coche se detuvo. «Puedes abrir esa puerta, salir y arriesgarte con los sicarios de Sterling, o puedes subir, firma un papel y ayúdame a destruir al hombre que te quitó a tu padre». Camila miró por la ventana. Las paredes de hormigón del garaje le parecían una prisión, pero ahí fuera,
bajo la lluvia, era una presa. Miró a Alessandra. Si hago esto, si interpreto a tu esposa, tengo condiciones. Alejandro arqueó una ceja, intrigado. Te escucho. No soy un accesorio, dijo con fiereza. Quiero tener acceso a los archivos. Quiero saber todo lo que hizo mi padre. Y cuando Sterling muera, quiero un billete a Milán y dinero suficiente para estudiar en el conservatorio. Quiero recuperar mi vida. Alejandro la miró fijamente. Esperaba lágrimas, súplicas o codicia. No esperaba una negociación comercial. Le tendió la mano. Trato hecho. Ella no se la estrechó. Una cosa más. No compartiremos la cama. Esto es un acuerdo comercial. Nada más. Alessandro sonrió con aire burlón. Un brillo peligroso volvió a sus ojos. No te hagas ilusiones, Camila. No me acuesto con las empleadas. Y hasta que no tengas ese anillo en el dedo, solo eres una empleada. Abrió la puerta y salió. Camila respiró hondo, se alisó el delantal y lo siguió al ascensor que la llevaría al ático y a una vida que nunca había pedido. El ático era un estudio y un lujo frío. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de Manhattan, pero el mobiliario era escaso, moderno y poco acogedor. Era el hogar de un hombre que no pensaba quedarse mucho tiempo o que no sabía cómo vivir. Rocco te mostrará el ala de invitados, dijo Alejandro, aflojándose la corbata mientras se dirigía hacia un escritorio de caoba. La ropa te la traerán por la mañana. Anunciaremos el compromiso mañana por la noche en la gala del Met. ¿Mañana?, exclamó Camila. Es demasiado pronto. No tengo nada que ponerme. No sé cómo comportarme en ese mundo. Te comportaste muy bien en el escenario, dijo Alejandro sin mirar atrás. Eres actriz, Camila. Interpretaste el papel de camarera durante años. Ahora interpreta el papel de una mujer enamorada. Tu vida depende de ello. Mientras Camila seguía a Rocco por el largo y silencioso pasillo, se dio cuenta de la verdad. No solo había aceptado un matrimonio, había aceptado una actuación. Y esta vez no había ensayos. La preparación para la gala anual del Museo Metropolitano de Arte se parecía menos a un cambio de imagen y más a una operación militar. A las 6:06 de la mañana, un equipo de 3 estilistas llegó al ático. No hablaban inglés. Hablaban en un francés rápido, midiendo la cintura de Camila, criticando su piel y tirándole del pelo. No había espejos en el vestuario que habían montado. Alejandro había ordenado que los quitaran. Verás el resultado final cuando yo lo vea, había dicho mientras tomaba su espresso matutino y leía el Wall Street Journal como si no acabara de secuestrar a una camarera. A las 7 de la tarde, Camila se sentía como una muñeca pintada y barnizada. Cuando por fin salió al salón principal, la sala se quedó en silencio. Incluso Rocco, que estaba limpiando una pistola junto a la barra, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Llevaba un vestido de terciopelo rojo sangre. Era sin tirantes, ceñido a sus curvas con escandalosa precisión antes de caer en una espectacular cola. Alrededor de su cuello lucía un collar de diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para hundir un barco, la reliquia familiar de los Moretti. Su cabello oscuro estaba recogido en un intrincado moño, dejando al descubierto la larga y elegante línea de su cuello. Ya no parecía Camila, la chica de Queens, parecía una peligrosa miembro de la realeza. Alisandre esperaba junto a la ventana, vestido con un smoking que le quedaba como una segunda piel. Se dio la vuelta y por un momento su máscara se resbaló. Abrió ligeramente los ojos, recorriendo con la mirada el dobladillo de su vestido hasta llegar a sus ojos. «Rojo», comentó con una voz más áspera de lo habitual. «Una elección atrevida. Tú lo elegiste», le recordó Camila. «Lo elegí porque es el color de la guerra», dijo Alejandro, recuperando la compostura. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Extendió la mano y le ajustó el collar de diamantes, rozando su piel cálida con los nudillos. Camila se estremeció, pero no se apartó. «Esta noche», susurró, clavando los ojos en los de ella, «Victor Sterling estará observando cada movimiento. Si percibe miedo, atacará. Si percibe vacilación, atacará. Debes mirarme como si fuera el único hombre en el mundo. ¿Y tú?», desafió Camila, mirándolo. «¿Puedes mirarme como si no fuera solo un porno?» El pulgar de Alessandro rozó su clavícula. «Esta noche, toro, tú eres la reina y yo solo el rey que protege su trono», le ofreció el brazo. «¿Vamos?» El trayecto hasta el Met fue un torbellino de luces intermitentes.
Cuando el coche se detuvo, los paparazzi se abalanzaron como langostas. Los flashes eran cegadores. «Levanta la cabeza», le ordenó a Leandro en voz baja cuando se abrió la puerta. «Sonríe. Has ganado la lotería». Camila salió a la alfombra roja. El ruido era ensordecedor. «Señor Moretti, por aquí. ¿Quién es la chica? ¿Es cierto lo de la fusión?» Leandro la rodeó con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia él. Se sentía sólido y protector. Por un segundo, en medio del caos, él era el único ancla que ella tenía. Atravesaron el pasillo. Leandro la guiaba con una gracia sutil y poderosa. El interior del gran salón del museo estaba transformado. La música clásica flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de una conversación valorada en $1.000 millones. Los camareros se movían con bandejas de champán y la élite de Nueva York se mezclaba cerca del templo de Dendor. «No me sueltes el brazo», murmuró Leandro. «No aceptes bebidas de nadie que no sea del bar y no vayas sola al baño». «Romántico», bromeó Camila, forzando una sonrisa para un senador que pasaba por allí. «Práctico», pensó él. Recorrieron la sala. Leandro la presentó simplemente como Camila, mi prometida. No inventó ninguna historia. El misterio los intrigaba aún más. Ella sentía las miradas de las mujeres clavadas en su espalda, evaluando su vestido, sus joyas, tratando de averiguar de dónde venía. Entonces, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío. Un hombre se les acercó cerca de la exposición egipcia. Era mayor, quizá rondaba los 50 años, con el pelo plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos reptilianos. Vestía de forma impecable, pero había violencia en sus movimientos. «Alessandro», dijo el hombre, con una voz como de piedras chirriantes. «No esperaba verte. He oído que has tenido una noche complicada en Broscuro». Alessandro apretó imperceptiblemente la cintura de Camila. «Víctor, ha pasado mucho tiempo y en realidad la noche resultó ser muy bonita». Leandro señaló a Camila. «Creo que no conoces a mi prometida. Camila, este es Victor Sterling». Camila sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Era él, el hombre que había matado a su padre. Lo miró a sus fríos ojos azules y vio un destello de reconocimiento. «Prometido». Víctor levantó una ceja y tomó la mano de Camila para besarla. Sus labios estaban secos y fríos. «Encantado. Me resultas muy familiar, querida. ¿Nos conocemos?» «No lo creo», dijo Camila, retirando la mano un poco demasiado rápido. «Soy nueva en la ciudad». «Nueva en la ciudad», musitó Víctor, con la mirada fija en el collar. «Pero con una voz que llega lejos, según he oído. Se rumorea que una misteriosa soprano arrasó anoche en Tribeca». Se inclinó hacia ella. «Tienes el aspecto de los rusos, los ojos». Camila se quedó paralizada. «Víctor», intervino Leandro con voz afilada como una cuchilla. «La música está a punto de empezar, si nos disculpas». «Por supuesto». Víctor sonrió y dio un paso atrás. «Pero ten cuidado, Leandro. Las cosas bonitas son muy frágiles. Sería una pena que se rompiera». Leandro no respondió. Arrastró a Camila a la pista de baile. La orquesta comenzó a tocar un vals. «Lo sabe», susurró Camila, con las piernas temblorosas mientras Leandro la arrastraba al baile. «Sabe quién soy». «Lo sospecha», corrigió Alessandro, girándola para que le diera la espalda a Víctor. «Pero aquí no puede tocarte. No delante de 500 testigos». «Me amenazó», siseó ella. «Nos amenazó», dijo Leandro. La miró. «Escúchame, Camila. Sterling está intentando desconcertarte. No se lo permitas. Mírame». Ella levantó la vista. Su rostro era intenso, centrado únicamente en ella. Por un momento, la habitación se desvaneció. Se movían en perfecta sincronía. Era un bailarín sorprendentemente bueno. Movimientos fuertes y fluidos. «Mi padre», dijo Camila en voz baja. «¿Le debía dinero a Sterling?» «Millones», respondió Alessandro con sinceridad, haciéndola girar de nuevo. «Pero Sterling no lo mató por el dinero. Lo mató porque Luciano se enteró de un envío de carga humana. Niñas, Sterling no solo se dedica a las drogas, Camila. Es un traficante». Camila falló un paso. Leandro la cogió al instante, sujetándola para que no cayera. «¿Mi padre intentó detenerlo?», preguntó ella. La esperanza floreció en su pecho. «Intentó acudir a la policía», dijo Leandro. «Por eso murió». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su padre no era un villano, era un mártir. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas odiar al mundo para sobrevivir esta noche». Leandro dijo,
La ira es un escudo mejor que el dolor. La música alcanzó su punto álgido. Alejandro la inclinó hacia abajo y su vestido rojo se extendió por el suelo. Era un momento perfecto. Las cámaras dispararon sus flashes desde el balcón cuando él la levantó. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. La química era innegable, alimentada por el peligro y la adrenalina. Por un segundo, Camila olvidó que era una actuación. Miró sus labios preguntándose. «Jefe». Una voz crepitó en el auricular de Alejandro. Era Rocco. Alejandro se tensó. Dejó de bailar abruptamente. «¿Qué pasa?», preguntó Camila, sintiendo el cambio. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro con voz gélida. «¿Por qué? ¿Qué pasa?». Alejandro la agarró de la mano y la arrastró hacia la salida, ignorando las miradas confusas de los demás invitados. Rocco encontró un dispositivo en el coche. Alejandro susurró mientras empujaban las pesadas puertas hacia el aire fresco de la noche, y los frenos del SUV de respaldo han sido cortados. Ahora estaban en la acera. El aparcacoches no estaba por ninguna parte. La calle estaba extrañamente vacía de taxis. «Sterling se mueve rápido», murmuró Alejandro, metiendo la mano dentro de la chaqueta de su smoking y desenfundando una elegante pistola negra. Camila dio un grito ahogado. «Aquí en el Met es la distracción perfecta», dijo Alejandro, escudriñando los tejados. De repente, el motor de una motocicleta rugió al cobrar vida al final de la manzana. Luego otra y otra. 3 motociclistas vestidos de negro se dirigieron a toda velocidad hacia ellos, zigzagueando entre las limusinas aparcadas. «¡Agáchate!», gritó Alejandro. Empujó a Camila detrás de un pilar de hormigón justo cuando se oyó el primer disparo, que destrozó la vitrina de cristal que tenían detrás. La ópera había terminado. La guerra había comenzado. El caos fuera del Met era absoluto. El estallido de los disparos era claro, atravesando los gritos de los miembros de la alta sociedad que huían despavoridos. Alejandro se movía con una eficiencia aterradora. No se dejó llevar por el pánico. Calculaba. Empujó a Camila detrás del grueso pilar de hormigón, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras las balas picaban la piedra a pocos centímetros de su cabeza. «¡Quédate agachada!», gritó, disparando 2 tiros controlados en la oscuridad. Uno de los motociclistas derrapó y chocó contra una limusina aparcada en una lluvia de chispas. «¡Alejandro!», gritó Camila al ver una mancha roja expandirse en la manga blanca de la camisa de su smoking. «Es solo un rasguño», dijo él entre dientes, recargando con un movimiento fluido. Ahora Rocco, un pesado todoterreno negro, dobló la esquina con un chirrido, subió a la acera y dispersó a una fila de paparazzi. La puerta trasera se abrió de golpe antes de que el coche se detuviera. Rocco estaba dentro, empuñando una metralleta y proporcionando fuego de cobertura. Alejandro agarró a Camila por la cintura y prácticamente la lanzó al asiento trasero, lanzándose detrás de ella. «¡Vamos! ¡Vamos!», rugió. El todoterreno arrancó con un chirrido de neumáticos justo cuando los motociclistas restantes abrieron fuego contra la ventana trasera. El cristal antibalas se agrietó, pero aguantó. El silencio fue repentino y pesado, solo roto por el rugido del motor y la respiración frenética de Camila. Ella miró a Alejandro. Estaba recostado contra el asiento de cuero, con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente, y el brazo izquierdo empapado en sangre. «Te han disparado», susurró ella, con las manos sobre la herida. «He pasado por cosas peores», murmuró Alejandro, cerrando los ojos. «Rocco, llévanos al refugio de Montauk. El ático está comprometido». «Jefe, necesitas un médico». Rocco discutió desde el asiento delantero, con los ojos pegados al espejo retrovisor. «Nada de hospitales», espetó Alejandro. «Sterling tendrá ojos allí. Solo conduce». El trayecto hasta Montauk duró 2 horas. Dejaron atrás la ciudad. Al adentrarse en la oscuridad total de la costa de Long Island, la adrenalina comenzó a desvanecerse, sustituida por un dolor sordo y punzante en el pecho de Camila. Ya no era una camarera, era un objetivo. Llegaron a una casa modernista aislada, encaramada al borde de un acantilado, rodeada de pinos y del sonido de las olas rompiendo. Era una fortaleza disfrazada de casa de playa. Una vez dentro, Rocco aseguró el perímetro mientras Alessandro se desplomaba en un sofá de cuero en la sala de estar. Camila no esperó instrucciones. Corrió a la cocina, encontró el botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero, donde instintivamente sabía que estaría en una casa como esta,
y tomó una botella de vodka del bar. «Esto va a doler», dijo, arrodillándose a su lado y cortando con unas tijeras la chaqueta de smoking destrozada. Alejandro la observaba con los ojos entrecerrados. «Tienes manos firmes. Solía curar a mi padre cuando volvía a casa después de jugar a las cartas», dijo en voz baja, vertiendo vodka sobre la herida. Alejandro siseó de dolor, apretando la mandíbula, pero no se apartó. La bala le había abierto un surco en el bíceps, pero no era mortal. Mientras Camila cosía la piel con la precisión de una costurera, la dinámica entre ellos cambió. El desequilibrio de poder se disolvió. Aquí, con sangre en las manos y miedo en el corazón, ella era su igual. «¿Por qué no me dejaste?», preguntó Alejandro en voz baja, mirándola a la cara. En medio de la confusión, podrías haber huido. Camila ató el vendaje y lo miró. Sus ojos eran oscuros y intensos. «Porque Sterling mató a mi padre, y si huyo, él gana. No quiero sobrevivir, Alessandro. Quiero ganar». Alejandro extendió su mano buena y le acarició la mejilla. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. El aire de la habitación se volvió denso, cargado con la electricidad de la muerte cercana. «Eres peligrosa, Camila», murmuró él. «Creo que me estoy enamorando de ti». Se inclinó hacia ella. No fue un beso exigente, ni un espectáculo para las cámaras. Fue un beso desesperado con sabor a vodka y lluvia. Camila le devolvió el beso, agarrándose a su camisa con las manos, anclándose a él. Por un momento, no eran un amanecer y una camarera. Eran dos personas aferrándose la una a la otra al borde del mundo. Pero el momento se rompió cuando Rocco irrumpió en la habitación. «Jefe», dijo Rocco sin aliento, «tenemos un problema. He interceptado una transmisión. Sterling no solo intenta matarte, va a trasladar el cargamento esta noche». Alejandro se apartó de Camila y la dulzura desapareció de sus ojos al instante. El rey de Nueva York había vuelto. «¿Dónde?» «En el puerto de Newark», dijo Rocco. «Pero es inteligente. Está utilizando una gala benéfica en un crucero atracado como tapadera. Hay mucha seguridad. No se permiten armas. No podemos entrar a tiros». Alejandro se levantó, ignorando el dolor en el brazo. Se acercó a la ventana y miró el mar embravecido. «Si no podemos entrar a tiros, tenemos que ser invitados». Se volvió hacia Camila. Un oscuro plan se formó en sus ojos. «¿Qué tan bien conoces a Puccini?», preguntó. El SS Titan era un palacio flotante atracado en el muelle privado de Newark. Supuestamente, albergaba el baile benéfico oceánico organizado por una de las empresas ficticias de Victor Sterling. La lista de invitados era impenetrable. Senadores, jueces y dignatarios extranjeros subían por la pasarela. Alejandro y Camila estaban sentados en una furgoneta oscura a 1,5 kilómetros de distancia. «Esto es una locura», murmuró Rocco desde el asiento del conductor. «Enviarla sola». «No estoy sola», dijo Camila, ajustándose el auricular oculto en el canal auditivo. Se alisó la falda de su vestido plateado, un vestido que brillaba como la luz de la luna. «Tengo el mejor respaldo de la ciudad». «El plan es sencillo», dijo Alejandro, comprobando la Glock que llevaba atada al tobillo. Miró a Camila con una intensidad que la hizo estremecerse. «Tú eres el entretenimiento. Hemos falsificado las credenciales de los agentes de contratación. Entras, cantas, mantienes la atención de Sterling puesta en ti. Mientras el público está hipnotizado, yo me cuelo en las cubiertas inferiores. Los registros están en la sala de servidores de la cubierta C», recitó Camila. «Necesito darte 15 minutos. Si algo sale mal», dijo Alejandro, agarrándola por los hombros. «Si Sterling te toca, dices la palabra clave, cortina, y yo quemo el barco para sacarte». «Estaré bien», mintió ella. Camila salió de la furgoneta y caminó hacia el control de seguridad. Mantuvo la cabeza alta, canalizando cada gramo de energía de diva que pudo reunir. «¿Nombre?», el guardia gruñó. «Julia Vanezzi», dijo, utilizando el nombre de la famosa soprano a la que había sustituido hacía unas noches. «Soy la artista sorpresa». El guardia consultó su lista. El hacker contratado por Alessandro había hecho su trabajo. «Llega tarde, señorita Vanezzi. El señor Sterling la está esperando». A Camila la acompañaron entre bastidores. El salón de baile era enorme, lleno de candelabros y gente que no tenía ni idea de que estaba participando en una operación de tráfico de personas. Se asomó por la cortina. Victor Sterling estaba en primer plano, con una copa de champán en la mano, riendo con el comisario de policía. Verlo le hizo hervir la sangre. «Damas y caballeros»,
anunció el locutor. Una sorpresa especial, la voz de un ángel. Por favor, den la bienvenida a Julia Vanezzi. Camila salió al escenario. Los focos la iluminaron. Se quedó paralizada durante una milésima de segundo. Entonces vio a Sterling. No miraba al escenario con interés cortés. Lo miraba con recelo. Lo sabía. No podía titubear. Asintió al director y comenzó. Cantó O mio bambino caro. Era una canción dulce y suplicante sobre una hija que implora a su padre. La cantó directamente a Sterling. Su voz flotaba por la sala, pura y evocadora. El público estaba hipnotizado. Mientras cantaba, se tocó la oreja 2 veces. La señal enviada. Bajo cubierta, Alejandro se movía como una sombra. Inmovilizó a 2 guardias con una eficiencia silenciosa y brutal, arrastrándolos a un armario de suministros. Llegó a la sala de servidores. Estaba cerrada con un escáner biométrico. Maldita sea, siseó. Sacó un dispositivo de su bolsillo, un decodificador. Lo conectó al panel. 10%, 20%. Arriba, Camila terminó la primera canción. Los aplausos fueron corteses. Sterling se levantó. Comenzó a caminar hacia el escenario. ¡Más!, gritó alguien. ¡Una canción más!, anunció Camila por el micrófono, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Para nuestro anfitrión, comenzó. Visarte. Viví para el arte. Viví para el amor. Sterling llegó al borde del escenario. No subió. Se quedó allí de pie, mirándola. Sacó un teléfono del bolsillo y escribió un mensaje. En la sala de servidores, la luz se volvió verde. Acceso concedido. Alejandro irrumpió en la sala. Las filas de servidores zumbaban. Conectó la unidad. La descarga comenzó. Archivos. Manifiesto de carga humana. Pagos del libro mayor. Era todo. Era suficiente para enviar a Sterling a la silla eléctrica y desmantelar todo su imperio. Lo tengo, susurró Alejandro por el comunicador. Envíalo a Zoro. Pero cuando se giró para salir, la puerta se abrió con un silbido. Allí estaban 3 hombres. No eran guardias de seguridad, eran mercenarios, y detrás de ellos había un hombre que Alessandro reconoció. Era Arthur, su propio abogado, el hombre que había gestionado la finca Moretti durante 20 años. «Arthur», preguntó Alessandro, traicionando su sorpresa por primera vez. «Lo siento, Alessandro», suspiró Arthur, ajustándose las gafas, «pero Víctor paga en criptomonedas y el plan de jubilación es mucho mejor». Alejandro fue a por su pistola, pero fue demasiado lento. Una descarga eléctrica le alcanzó en el pecho. Su mundo se volvió blanco y luego negro. Arriba, el auricular de Camila crepitó con estática. «Alejandro», susurró entre respiraciones. «¡Silencio! ¡Alejandro!». Sterling le sonrió desde el pie del escenario. Levantó su copa en un brindis burlón. Luego se pasó un dedo por la garganta. Camila dejó de cantar. La orquesta vaciló. La sala se quedó en silencio. 2 guardias salieron de entre bastidores y la agarraron por los brazos. «Damas y caballeros», anunció Sterling con suavidad a la confusa multitud. «Parece que nuestra artista no se encuentra bien. Aplaudamos su salida». La sacaron del escenario a rastras, mientras ella pataleaba y gritaba. Los aplausos ahogaron sus gritos. Camila golpeó con fuerza el frío suelo de acero de la bodega. El aire salió de sus pulmones. El olor a gasóleo y agua de mar rancia le invadió la nariz. Por encima de ella, el zumbido industrial de los motores del barco vibraba a través de las placas de metal, recordándole que cada segundo que pasaba se alejaban más de la salvación. Cómodo para Zora, Victor Sterling se burló. Ella se levantó a duras penas, jadeando. Sterling estaba de pie bajo las duras luces halógenas, haciendo girar una copa de whisky, con una calma exasperante. Detrás de él, el abogado de confianza de Arthur Alessandro durante 20 años evitaba su mirada, tecleando en una tableta. «¡Traidor!», gruñó Alejandro. Camila se dio la vuelta. Alejandro estaba atado a una pesada silla de acero en el centro de la habitación. Tenía la cara magullada y le goteaba sangre de un corte en la frente, pero sus ojos ardían con una furia fría y aterradora. «Son solo negocios», murmuró Arthur, sudando. «Víctor me ofreció una jubilación. Tú me ofreciste trabajo duro». «Basta», interrumpió Sterling. Se acercó a un enorme contenedor rojo en las sombras y abrió el pestillo. Camila contuvo un sollozo. Dentro, acurrucadas en la oscuridad, había docenas de jóvenes aterrorizadas. «Esta es la mercancía», dijo Sterling con frialdad.
Esta noche irán a parar a los mejores postores de Europa del Este. Y ustedes dos, sacó una pistola chapada en oro de su chaqueta. Ustedes son solo cabos sueltos. Apretó el cañón de la pistola contra la sien de Alessandro. Pero soy un hombre culto. Sterling sonrió con crueldad. Me siento engañado. Les prometí un espectáculo a mis invitados. Así que, Camila, canta un requiem por tu amante. Si me aburres, apretaré el gatillo. Si paras, apretaré el gatillo. Los ojos de Alejandro se clavaron en los de ella. No te rindas, le decían. La mente de Camila se aceleró. Echó un vistazo a la sala. Paredes metálicas, acústica con eco, y justo al lado de Arthur, una pila de altavoces industriales para conciertos que se utilizaban para los anuncios del barco. La luz del receptor inalámbrico parpadeaba en verde. No tenía ningún arma, pero tenía su voz. De acuerdo, susurró, fingiendo rendirse. Cantaré, solo déjame el micrófono. Sterling asintió a Arthur, que le entregó el micrófono inalámbrico. Camila lo agarró con fuerza. Caminó hasta el centro de la sala, colocándose de manera que los altavoces quedaran justo detrás de los villanos. Miró a Alessandro. Prepárate. Giró el dial de volumen del micrófono al máximo. No cantó una melodía. Respiró hondo y soltó un grito, un chillido agudo y operístico dirigido directamente a la frecuencia de resonancia del sistema. El bucle de retroalimentación fue instantáneo y devastador. Los altavoces explotaron con un aullido de ruido electrónico que se sintió como un puñetazo físico. Arthur cayó de rodillas, agarrándose las orejas sangrantes. Los guardias retrocedieron tambaleándose, desorientados por el ataque sónico. Incluso Sterling se estremeció instintivamente, alejando la pistola de la cabeza de Alejandro para taparse los oídos. Ese instante fue todo lo que Alejandro necesitó. Lanzó el peso de su cuerpo hacia atrás, volcando la pesada silla de acero y estrellándola contra el suelo. Con un rugido de adrenalina, rompió el respaldo de madera debilitado. Era libre. Se lanzó sobre Sterling como un lobo. Se estrellaron contra la pared metálica. El arma de Sterling salió disparada por el suelo. Un guardia se recuperó y levantó su rifle. ¡No!, gritó Camila, lanzándole el pesado micrófono a la cabeza. Le dio de lleno en la frente, arruinando su puntería. Las balas rebotaron inofensivamente en el techo. Alessandro se lanzó a por la pistola dorada que había quedado suelta. Sterling buscó a tientas un cuchillo en su bota. ¡Bang! El disparo resonó, sellando el silencio. Victor Sterling se quedó paralizado con una expresión de auténtico shock en el rostro. Se desplomó hacia adelante con un único agujero de bala en el pecho. El rey del inframundo había muerto. Alessandro se puso en pie, con el pecho agitado. Se acercó a Arthur, que se arrastraba hacia la salida, y le dio una fuerte patada en las costillas, haciéndole dar la vuelta. «Por favor», suplicó Arthur. No tenía otra opción. «Siempre tenemos otra opción», escupió Alejandro. «Rocco se encargará de ti». Alejandro se volvió hacia Camila. Ella temblaba por la adrenalina. Cruzó la habitación en 2 zancadas y la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. «Mujer loca y brillante», susurró. «Casi me revientas los tímpanos. Mejor eso que el cerebro», sollozó ella, abrazándolo con fuerza. Alejandro miró el contenedor abierto donde las chicas comenzaban a salir a la luz. Tocó la memoria USB que llevaba en el bolsillo, la prueba que limpiaría la ciudad. «La ópera ha terminado, zorro», susurró, besándole la frente. «Vamos a casa», sonríe. 6 meses después. La boda no se celebró en una iglesia. Se celebró en el escenario del Metropolitan Opera House. El auditorio estaba repleto de la élite de la ciudad, pero la primera fila estaba reservada para la familia, incluyendo a un Rocco lloroso y a las jóvenes del contenedor, ahora libres y a salvo. Camila caminó por el pasillo con un vestido de seda blanca que se movía como el agua. No llevaba diamantes, solo el sencillo medallón de plata de su padre. Alessandro estaba de pie ante el altar, sin rastro ya de los moratones, mirándola como si fuera la única persona en el mundo. Cuando el sacerdote les pidió que pronunciaran sus votos, la sala se quedó en silencio. ¿Aceptas a este hombre? Camila miró al hombre que la había secuestrado, protegido y luchado una guerra por ella. Sonrió con esa familiar chispa de rebeldía en los ojos. «Me casaré con él», declaró, con una voz que se proyectaba claramente hasta la última fila sin necesidad de micrófono. «Pero aún me debe un uniforme nuevo». La multitud estalló en carcajadas. Alejandro echó la cabeza hacia atrás y rió con alegría.
Besó a su novia y la orquesta no tocó la marcha tradicional. A petición de Camila, tocaron el final victorioso de la flauta mágica. La camarera se había convertido en reina. La bestia había encontrado su melodía. Y en una ciudad llena de ruido, por fin habían encontrado su armonía perfecta. Y ese es el dramático final de Si puedes cantar esta ópera, me casaré contigo. Desde una bebida derramada hasta un arma sónica en la bodega de un avión, Camila y Alejandro demostraron que las mejores asociaciones se forjan en el fuego. ¿Qué te pareció la rápida reacción de Camila con el micrófono? ¿Y habrías perdonado a Arthur? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, dale al botón de me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para ver más romance y drama. Gracias por vernos y hasta la próxima.